Hola hermanos, ¿cómo están? Damos gracias al Señor por poder estar un día más con ustedes y poder también llevarles este tiempo de alabanza, de adoración, de la palabra del Señor, algo que llena nuestras vidas. Estamos aquí porque amamos al Señor. ¿Lo ama usted también? Esperamos que haya gritado en su casa, sí, y aunque vaya en la calle también haya gritado, sí, yo lo amo al Señor, ¿no es cierto? Estamos aquí en este día tan especial para todos nosotros y queremos partir dando gracias al Señor porque Él ha sido bueno con nosotros. Si bien es cierto, seguimos pasando por un periodo difícil en nuestro país y en el mundo, también es cierto que Dios no nos ha dejado. Y por eso le vamos a dar gracias al Señor, vamos a alabar su nombre y vamos a entregarle este tiempo solo para Él. Acompáñeme a orar, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por darnos la oportunidad, Señor, de alabar y bendecir tu nombre. Gracias, Señor, porque en el lugar donde nos encontremos, nos unimos a miles, a cientos de miles, a millones de voces que en esta hora se levantan, Señor, para glorificar tu nombre y para declarar que tú, Jesús, eres el Señor. Que tú, Dios Todopoderoso, eres el único Dios en toda la tierra. Que tú, Espíritu Santo, nos ayudas a guiarnos y a llevarnos adelante cada día, aún en medio de las dificultades. Por eso en esta hora, Señor, como iglesia, volver a vivir, como iglesia cristiana, te adoramos, te bendecimos, Señor, y dedicamos este tiempo de alabanza, este culto solo para ti, Señor. Muchas gracias, Señor, porque creemos que estás presente y bendecirás a cada uno de nuestros hermanos donde quiera que se encuentren, a ellos, a sus familias y a todo aquel que escuche, que vea esto, Señor, que estamos haciendo solo para ti. Señor, te damos gracias por todo esto en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Prepárese entonces para este culto en el Señor. Victorioso, el triunfo de Cristo me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, me ha hecho más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Más que vencedor. Soy más que vencedor en Cristo. Más que vencedor. Celebra victorioso el triunfo de Cristo. Me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, me ha hecho más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Más que vencedor. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Más que vencedor. Soy más que vencedor en Cristo. Más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Más que vencedor. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Más que vencedor. Soy más que vencedor en Cristo. Más que vencedor. 'Celebra victorioso. El triunfo de Cristo me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, me ha hecho más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Más que vencedor. Soy más que vencedor en Cristo. 'Celebra victorioso.
yo soy, mi alegría está en tu amor. Yo te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Te exaltaré, día y noche adoraré, porque libre soy en ti, eres todo mi vivir. Las cadenas fueron rotas, en su nombre yo he vencido. Libre soy, libre soy. Me hiciste libre, hoy puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre, hoy puedo gritar que libre soy. Me hiciste libre, hoy puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre, hoy puedo gritar que libre soy. Libre soy, 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 libre soy. libre soy. Libre soy. Me hiciste libre, yo hoy puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre, yo hoy puedo gritar que libre soy. Me hiciste libre, yo hoy puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre, yo hoy puedo gritar que libre soy. Gloria a Dios. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me salvó, mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre
pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo un futuro y ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató, tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Gloria a Dios. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo. Y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos. El Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Oh, gracias sublime, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es tu
lo que hiciste en mí. Perfecto, inigualable Dios, tu amor inexplicable, tu reino inigualable, asombroso coronado estás, en trono de victoria, vestido estás de gloria. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Rey, tú eres rey, tú eres rey. Oh, perfecto, inigualable Dios, tu amor inexplicable, tu reino incomparable. Coronado estás, en trono de victoria, vestido estás de gloria. Los siglos de los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey. Perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza.
los cielos se escucha un sonido celestial. Gloria a Dios. Unido a las voces de un pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. Amén. El Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. La tierra canta y el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta y el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial. Unido a las voces de un pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. El Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz: Santo, Santo. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz: Santo, Santo. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz: Santo.
después de este tiempo de alabanza y oración a nuestro Señor, queremos también compartir algo que creo que es importante. La palabra de Dios es importante, pero también es lo que estamos tal vez conmemorando este fin de semana. Hay algunos que dicen que no hay que comer pescados, hay otros que dicen que no hay que martillar el día viernes, por lo menos en mis tiempos se decía eso. Hoy día no se escucha mucho. Pero la pregunta que nos hacemos, ¿qué importancia tiene la Semana Santa para los cristianos? Y en este sentido hemos querido hacer en este día un tema de conversación donde hemos querido invitar a algunos de nuestros hermanos que comparten la palabra acá en la iglesia para que nos puedan ayudar a desarrollar esta respuesta a la pregunta: ¿cómo debemos celebrar o conmemorar la Semana Santa nosotros los cristianos? Para eso vamos a compartir, vamos a conversar con mi esposa, que ya todos creo que la conocen. Si no, se las presento, mi esposa Paula. También con nuestro hermano Mauricio, Luis Mauricio Acosta, ¿no es cierto? Él también, hermano que nos ayuda en las predicaciones acá en la iglesia y ya tiene años con nosotros. Y nuestro hermano Francisco Vergara también, ¿no es cierto? Nos ayuda en la alabanza, pero también en las predicaciones. Así que un gusto de tenerles acá para compartir este tema juntamente con nuestros hermanos acerca de lo que es la Semana Santa, lo que muchos en estos tiempos están celebrando, y de forma especial yo creo que en estos días donde están todos los países con este tema de la pandemia. Pero la Semana Santa los cristianos la celebramos. Tengo entendido que normalmente se destaca la pasión, se destaca la muerte y se destaca la resurrección de Cristo, ¿no es cierto? ¿Podríamos desarrollar a través de estos tres temas lo que es la Semana Santa para los cristianos? ¿Sí? Bienvenidos, ¿ya? Y vamos a comenzar, obviamente, con las damas, ¿ya? Y quiero hacer una pregunta para ti, Paula, ¿ya? ¿Qué significado tiene la pasión de Jesús? ¿Qué significado tiene? En primer lugar, describir un poquito acerca de lo que creemos como es la pasión de Cristo. La pasión de Cristo significa padecimiento, porque en el diccionario salen otras cosas, pero en sí la pasión de Cristo significan padecimientos, y lo podemos ver en todo lo que Él pasó en los últimos momentos que Él estuvo aquí en la tierra antes de ir a la muerte, ahí en la cruz, antes de ser crucificado. Por lo tanto, le podríamos denominar pasión de Cristo a los últimos momentos que Jesucristo estuvo aquí en la tierra y todo lo que Él padeció, porque podemos darnos cuenta de que cuando Él llegó al huerto del Getsemaní, Él padeció mucho, porque Él dice la palabra de Dios que Él estaba en agonía, Él estaba en angustia, era una angustia tan increíble, tan fuerte, que yo creo que nosotros no podemos entender lo que Él estaba viviendo, ese padecimiento que Él estaba viviendo en ese momento. Siguió con padecimientos como cuando lo arrestaron, cuando su discípulo lo traicionó, cuando lo latigaron, cuando lo juzgaron, cuando lo llevaron a la cruz. Todos esos momentos, esas horas, fueron de padecimiento. ¿Y qué significado tendría para nosotros, o qué nos podría enseñar con la pasión de Cristo? Yo creo que algo muy importante que nos podría enseñar es la obediencia, porque Jesucristo fue obediente. Jesucristo fue obediente, como dice su palabra, hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es lo primero. Lo segundo que nos enseña es que Él se sujetó a todo lo que el Padre dijo. Había un plan de por medio y Él se sujetó a ese plan. Tú dices entonces que lo primero sería la obediencia, ¿ya? Necesariamente, de alguna manera, todos también participamos entonces de una pasión.
porque el que es cristiano entiende de que va a sufrir por causa del Evangelio. O sea, todos de alguna manera pasamos una pasión y nadie puede ser mayor que su maestro. Si Jesucristo sufrió, nosotros también sufrimos. Eso de alguna manera también trastoca un poquito el pensamiento de hoy día de los cristianos. Porque hoy los cristianos, normalmente, ¿qué busca la gente? A ver, hablemos de la gente en general. ¿Qué busca la gente hoy día? Busca, yo creo, el hedonismo, podríamos decir, que es la búsqueda del placer. ¿Ya? O sea, y una vida que no me provoca placer a mí, no es vida. Por lo tanto, está tan instaurado en la tierra de que yo tengo que venir a pasarlo bien. De hecho, porque podemos ver ahora que a donde se detuvieron los aeropuertos, por ejemplo, que no hay viaje. La gente está como desesperada. Porque la vida común es viajar, pasarlo bien, que no está malo, porque bueno, está bien hacerlo, pero nadie está dispuesto quizá a sufrir por el Evangelio. Cuando uno habla de sufrimiento, de ser alguien apasionado, ¿cierto? Que, como hablaba usted de la pasión, creo que ahí viene el tema, es que no, pues yo no quiero sufrir. ¿Y por qué tengo que sufrir? O mira lo que pasó con Cristo en este tiempo, como, él sufrió, él lo clavaron en la cruz, ¿cierto? Derramó sangre, pero es como algo lejano. Y no, a veces se ve como una película. De hecho, se hizo una película no hace muchos años atrás, que fue muy impactante, ¿no es cierto? Y que se llamaba La Pasión de Cristo, La Pasión me parece. de Cristo. Ya, muy impactante. Cuando uno ve eso, dice, ¿tanto sufrió Cristo? ¿Tanto habrá sufrido Cristo? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, creo que más allá de lo que nosotros podemos ver físicamente hablando, creo que los sufrimientos más intensos o que marcaron la trascendencia espiritualmente hablando fue lo que sucedió internamente, que quizá la hermana Paula también tiene algo acerca de eso, porque sufrir externamente quizás puede que el dolor pase, pero el sufrimiento interno creo que va un poquito más allá de lo que uno puede sufrir externamente, y creo que también eso es lo que quizás Jesús sufrió más internamente que externamente. No quiero hablar más del tema, quizás la hermana Paula tiene algo más acerca de eso. Lo que yo escuchaba o leía era de que algunos criticaban esto de que Jesús, ¿por qué estaba tan angustiado cuando tenía que ir a la muerte? Y estaba angustiado, como bien dice Francisco, porque él, más que un sufrimiento de su cuerpo, era un sufrimiento de su alma, de su espíritu, porque claro, hay gente que está sentenciada a muerte y ellos toman esa muerte con mucha serenidad, pero Jesucristo estaba angustiado, dice la palabra ahí cuando está en el Getsemaní, que él estaba angustiado hasta la muerte, y era porque Jesucristo, él nunca había pecado. Él nunca había hecho nada malo, él era santo, puro, por lo tanto, el saber que él tenía que llevar el pecado mío, tuyo, de ustedes, eso lo angustió, porque lo que él nunca había experimentado, lo iba a experimentar ahí en la cruz. Por eso yo creo que Jesucristo estaba tan angustiado, porque iba a llevar el pecado de todos nosotros. Y ahí podemos ver otro punto que yo también analizaba, que es el amor de Dios, o el amor de Jesucristo. Obediencia y amor de Dios. Obediencia, sujeción, amor, porque Él lo hizo por amor, el llegar a la cruz, a morir por todos nosotros y cargar el pecado de todos nosotros. Él lo hizo por amor también. Sí, hoy día es muy complicado porque contextualizando un poco lo que está pasando en el mundo entero, ¿quién voluntariamente se expondría a ser infectado o contaminado, ¿no es cierto?, por lo que está pasando? Creo que es muy difícil. De hecho, la gente trata y se desespera, lo hemos visto, colocándose vacunas de cualquier cosa, usando mascarillas de lo que sea, tratando de defenderse del sufrimiento. Y la Biblia habla acerca de la pasión de Cristo. Quiero citar lo que dice Isaías, ahí en el capítulo 53, en el versículo 4 y 5 dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido. Eso es fuerte, es fuerte. Amén. Fue molido. O sea, no habla de golpeado solamente, fue molido
Por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Si quisiéramos nosotros, o si alguien nos dijera, usted va a sufrir, ¿ya? Porque si va a la iglesia hoy día lo van a castigar, lo van a moler. ¿Iríamos nosotros a la iglesia? Nos van a pegar. A lo mejor no ¿Iríamos a la vendríamos. iglesia? Ah, Yo creo que no. ¿Pero por qué lo hizo Jesús? Y aquí quiero destacar los 2 puntos que trató con Paula. ¿Cuáles fueron los 2 puntos? ¿Por qué lo hizo Jesús? obediencia. Obediencia y Amor. 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 Obediencia, amor. O sea, la pasión es obediencia y amor. En la obediencia. Y nosotros tenemos que aprender también a sufrir por el evangelio. Y es con Obediencia Obediencia. y amor. obediencia y amor. Y él estaba claro también en esto porque, como les decía, él se sujetó al plan que tenían. Entonces, es algo profético, como dice ahí, como tú leíste ahí en Isaías. En Mateo 26 sale un pasaje donde van a arrestar a Jesús y uno de sus discípulos, Pedro, saca la espada y le corta la oreja a uno de sus soldados. Malcos, Por Entonces, defenderlo. Malcos. entonces Jesús le dice, lo estoy parafraseando, le dijo, oye, deja que esto suceda porque así está escrito y esto tiene que suceder, esto tiene que pasar, por lo tanto yo podría mandar a una legión de ángeles que venga y me socorra y me ayude, pero está escrito, yo tengo que morir. Y él sabía, y él estaba sufriendo en ese momento, padeciendo por nosotros. O sea, a nadie le gusta sufrir. ¿Ya? ¿Cuántos quieren morir? Hoy día tampoco la gente quiere morir. ¿Ya? Y aquí tengo una pregunta, mi hermano Mauricio. ¿Ya? Amén. ¿Qué significado tiene la muerte de Jesús? A ver, bueno, un poco complementando, porque todo esto es complementario, ¿cierto? La pasión, la muerte y la resurrección. Creo que lo primero que cuando se habla de muerte, y lo hablábamos la otra vez un poco, compartíamos la cosmovisión de cada uno, y el mundo tiene una visión de la muerte porque para ellos la vida termina aquí, Claro. en la tierra. Entonces ven la muerte como algo malo. Y es por eso que todos están tan Están asustados temerosos, ahora. claro, ¿no es no hay cierto? esperanza, no hay una vida eterna, que es como nuestro lenguaje cuando aceptamos a Cristo. Por ejemplo, yo pienso, grandes hombres de la historia del mundo, como Gandhi, Martin Luther King, por nombrar algunos, murieron y son como hechos como mártires. Como que algo interrumpió su vida y la gente le tiene como algo malo a la muerte. A diferencia de Jesucristo para nosotros, que como bien decía, Él sabía su propósito. Ahora, por ejemplo, también hay algo maravilloso como evidencia de la verdad o de la palabra de Dios, son las profecías cumplidas. Por ejemplo, quisiera compartir en Isaías 53, del 9 al 12, si ustedes me acompañan o lo pueden buscar ahí. ¿Por qué digo profecías cumplidas? Porque esto es una evidencia de que esto es una verdad. De cómo se profetizaba, en este caso Isaías 800 años antes, ya estaba hablando de lo que iba a pasar con Jesucristo. Y dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Aquí podemos ver que dice que habrá expiación, ¿cierto?, por el pecado. Si podemos retornarnos al comienzo, al origen, al Génesis, el ser humano lo tenía todo para vivir. Porque muchos se preguntan, ¿por qué tenía que morir Jesús? Y claro, como tenía el Edén maravilloso, lo tenía todo, no iba a morir. Para eso fue creado Adán y Eva, ¿cierto? Para vivir eternamente y vivir en algo que no necesitara trabajar, no había enfermedad, no había nada, pero lamentablemente desobedecieron y como cita, ¿cierto?, bien en Romanos 3:23, por cuanto pecaron, todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, el hombre empezó a morir físicamente y murió espiritualmente. Entonces de ahí quedó un vacío. El hombre fue destituido a la tierra, ¿cierto?, a trabajarla como todos habríamos escuchado, ¿cierto?, con el sudor de la frente y todo eso, pero hubo una separación espiritual y física. Por lo tanto, había que haber algo, ¿cierto?, que nos uniera. Y como vemos después, el pueblo de Israel hacía sacrificios que eran
importante para la expiación justamente de Claro. los pecados, pero se necesitaba algo mucho más allá. Y la muerte de Cristo tiene un significado justamente con eso, el ponerse en el lugar de todos nosotros y morir, derramar sangre. O sea, se necesitaba que Él muriera. Ahora, lo maravilloso es que Dios mandó a su Hijo para este sacrificio. Y uno dirá, pero si Dios necesitaba que alguien se pusiera ante Él mismo, a ver qué dice Juan 3:16, lo dice clarito, de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su propio Hijo para cumplir la parte que ningún hombre había cumplido. 100%, ¿cierto? Tuvo que despojarse de su divinidad, 100% hombre y 100% Dios. Porque dice, ¿qué murió de Él? Claro. Claro, porque si era Dios, porque algunos se preguntan, ¿Dios puede morir? Tenía que ser, ¿cierto? Una parte, como decía, él no había pecado. Como decía la pastora, no había pecado. Claro. Había cumplido cabalmente todo, pero sabía que tenía que cumplir esa misión. Qué triste porque, ¿verdad? Tomando lo que usted dice desde el principio, el hombre no tenía salida, no tenía escapatoria, no había esperanza, no había esperanza, no había nada de que sanara o confortara el corazón del hombre. El hombre sabía de que su destino era la muerte. Entonces, y es lo que le pasa a muchas personas hoy día, retomando nuevamente lo que estamos pasando. Hay mucha gente que le teme a la muerte. Sin embargo, es tan importante entender de que Cristo murió por nosotros. O sea, ya nosotros, y esto es la cosmovisión cristiana que tenemos, ¿no es cierto? Claro. Esto mirar ampliamente, para nosotros la muerte, de hecho la Biblia, ¿cómo habla acerca de la muerte la Biblia? ¿Cómo lo menciona? ¿Cómo qué? ¿Se recuerdan ustedes? La Biblia habla de la muerte como qué para los cristianos. Dormir. Dormir, ¿no es cierto? Dormimos. La Biblia dice que nosotros dormimos, o sea, no morimos. ¿Por qué? Porque entendemos ya que Cristo ya murió por nosotros. Y esto es tremendamente importante porque esto es base en la teología cristiana. Entender de que uno va a la iglesia, uno canta, alaba, adora, escucha Amén. la palabra, se edifica, se prepara. No porque quiere ser solamente más bueno, no porque a lo mejor quiere entretenerse, sino porque uno sabe, y en agradecimiento, porque uno sabe que Cristo murió por uno y uno Amén. tiene una esperanza cierta. Quizás un texto bíblico que nos puede ayudar ahí, ya lo tengo por acá, anotado, lo anoté, dice que Romanos 5:8, dice, pero Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Entonces, como bien decía usted, mi hermano Mauricio, y creo que todos opinamos lo mismo, ¿no es cierto? La muerte de Cristo es una expiación Amén. del pecado y Nos nos da vida redimió. eterna. O sea, el pecado nos traía como consecuencia la muerte. Claro, porque era un tremendo dilema, como dice usted, ¿cómo podíamos salir de esto? Mm. Si estábamos separados de Dios, ¿qué se podía hacer? El hombre no había ni un hombre que lo pudiera ponerse en ese lugar y decir, yo voy a derramar mi sangre por todos porque yo soy perfecto, no tengo pecado, estoy sin mancha. Entonces ahí Dios mismo solucionó. Claro. Ese dilema, Dios lo solucionó mandando a su Hijo. Entonces si vemos que es grande en misericordia, y por eso yo creo que nosotros recordamos esto, lo conmemoramos, como bien decía usted, porque vemos que Dios proveyó de su Hijo para eso, porque no había otro. Entonces, y para derramar sangre, porque ahí está la muerte. Claro. Ahí está que el cuerpo, ¿cierto? Sea, como bien decía usted, molido o padeció todo, hasta morir. Claro. Entonces, para nosotros eso es fundamental, la justificación, por nosotros que seamos redimidos. Po. Claro. ¿Cierto? Éramos esclavos del pecado porque hubiéramos sido esclavos hasta que, si no, Jesucristo no hubiera, ¿cierto?, dado su vida por nosotros. Qué bueno que Cristo murió por nosotros, ¿no es cierto? Lo otro grandioso que veo es que, como decían ustedes, estábamos enemistados con Dios, no había relación con Dios y es algo que me gusta mucho a mí, que Jesucristo en su muerte nos vino a reconciliar con el Padre. Amén. Entonces, esa reconciliación hizo que nosotros ahora pudiéramos tener entrada libre a Dios,
No tenemos que ir ante nadie para que nos lleve a Dios. No tenemos que matar un animalito para que nos reconcilie con Dios o para Amén. que lleguemos a Dios, sino que yo puedo ir y hablar con Dios hoy día, ahora. Entonces eso para mí es maravilloso. Amén. Recapitulando un poco, entonces tenemos que la pasión de alguna manera muestra la obediencia de Cristo de darse por entero, tanto exterior como interiormente, ¿no es cierto? La obediencia al Padre, cumplir los propósitos por el cual vino a nacer esta tierra. También el amor que tiene por nosotros, eso es la pasión. La muerte nos da esa esperanza, ¿no es cierto? Una esperanza real, ¿ya? Porque entendemos que Cristo murió por nosotros. Ahora nos queda otro punto. Si hablamos de la pasión, hablamos de la muerte, hermano Francisco, ¿usted nos podría ayudar acerca de qué significaría la resurrección de Cristo? Para hacer un pequeño contexto acerca de la resurrección de Jesús, en la época en donde muere Jesús, Él no fue el primero ni el último siendo crucificado, porque la crucifixión era una manera en donde los romanos infundían miedo, temor a la gente que ellos estaban como gobernando. Y algunos piensan que la cruz estaba muy alta, pero la cruz no tenía más de esto del suelo, porque los romanos tenían la idea de que la gente cuando pasara, porque era público ver a un crucificado, cuando uno pasaba, uno tenía que ver el rostro del crucificado sufriendo, y eso infundía temor en las personas. Claro. Ahora, muchos fueron crucificados, pero obviamente a Jesús lo tenemos como una figura que fue en su demasía, el sufrimiento que él padeció, pero la diferencia es que Él fue el único que resucitó. Amén. Todos han muerto, murieron quizás de la misma manera externamente, pero Él fue el único que se levantó de los muertos. Y la palabra del Señor nos enseña o nos hace una pequeña revelación que dice que cuando Jesús murió, dice que el mismo Espíritu que resucitó a Jesús nos resucitará a nosotros. Sí. Entendiendo este tema, que si Jesús fue resucitado, en nosotros ese punto se nos adelantó, porque al momento de que nosotros aceptamos al Señor, ya en nosotros se inicia la resurrección. Entonces nosotros no tenemos que ir a la tumba para que se efectúe lo mismo que se efectuó en Jesús, que Él tuvo que estar 3 días en la tumba o en la cueva para que luego el Espíritu Santo lo levantara. Y la palabra dice que de la misma manera como Jesús fue levantado por el Espíritu Santo, nosotros también seremos levantados o resucitados. Pero interesantemente nosotros ya tenemos esa resurrección en nosotros, a través de la pasión, a través de la muerte, pero también de la fe que nosotros tenemos en que Jesús resucitó. Ahora, ¿por qué lo digo? Porque Pablo nos añade un poco más a este punto y él declara en 1 Corintios 15 y él escribe y dice, 14 dice, si Cristo no resucitó, él dice, vana es entonces nuestra predicación, vana también es en nuestra fe. Entonces él añade esto y dice, si nosotros no creemos que Cristo resucitó, al final lo que creemos no tiene ningún sentido. Claro. Porque históricamente y fuera de la Escritura hay testimonios de personas que no son simpatizantes del cristianismo que afirman que Jesús sí resucitó. La Escritura además nos da luces que Él se presentó durante 40 días después de haber sido levantado a más de 500 personas, 500 testigos, y muchos testigos lo vieron. Claro. Entonces, hay 3 puntos que nos declara, y lo primero es que venció la muerte. Algo que, como decía el hermano Mauricio, que ningún hombre pudo haberlo dicho. Por ejemplo, está Gandhi, está Buda, está muchas personas que son muy buenas, pero lamentablemente están allí. Ahora, lo que dice usted es muy interesante porque hay un dicho que circula en todos los estratos, ¿no es cierto?, que dice, para todo hay solución. Menos para la muerte. Menos para la muerte, ¿ya? Por eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque al resucitar usted dice que venció a la muerte. Venció a la muerte. Entonces, cuando Él vuelve, tiene la autoridad de decir que sí hay resurrección, que sí hay algo más allá de la vida. Y también Él pasa a ser las primicias de la resurrección. Si yo no conociera qué hay detrás de esa puerta, no podría decirle a nadie que me invite o que me siga, vamos a la cocina. Claro. Si la persona no sabe, en cambio Jesús dice, después de esto,
hay algo más. Y eso él lo favorece en Juan 11, del 25 al 26, el contexto está hablando de la muerte de Lázaro. Claro. Que la gente está muy triste porque su amigo ha muerto. Él espera 4 días para volver, intencionalmente, pienso yo, en donde la hermana viene de Jesús y había estado un poquito antes, 2 días antes, nuestro hermano no muere. Y él saca esta frase y dice, si tú crees, primero dice, verás la gloria de Dios. Pero también dice, si el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Sí. Yo soy la resurrección y la vida. Exacto. Entonces, hablando acerca de esto, es como yo le puedo decir ahora, sígame porque allá está la cocina. Aunque usted no diga, pero es que yo he estado en la cocina. Estoy dando un ejemplo muy superficial. Sí, por supuesto. Pero Jesús Pero se obviamente entiende. puede decir, el que cree en mí, hay algo más. O sea, mi resurrección da autoridad y da certeza de que después de la muerte hay vida. Claro. Y eso, como usted decía al comienzo, pastor, nos da la idea de que la muerte es el paso para algo mejor, no Claro. para algo peor. Por eso Pablo también añadía y a la gente decía, yo lo que más deseo es estar con mi Señor, pero me quedo con ustedes por amor a ustedes. Claro. O sea, si fuera por mí decidir, yo me iría con Cristo, decía Pablo, Claro. pero me quedo con ustedes por amor. Y lo último, que la resurrección nos da a nosotros como cristianos nuestro fundamento. Amén. Porque si Cristo, como dice Pablo, no hubiera resucitado, vana es nuestra fe. Claro. Porque nunca hemos visto al Señor. Creo que aunque oremos mucho, quizá el Señor, quizá obviamente tiene la autoridad de manifestarse en algunas personas, pero creo que en su mayoría, como es por fe y no es por vista, creo que con esa intención el Señor tampoco se manifiesta para que nosotros creamos solamente por lo que vemos. Pero esa es la base de nuestra fe, creer que Jesucristo resucitó. Y una de las últimas cosas es la esperanza que Él nos da. Claro. Y en esa esperanza creo que vivimos todos los días. Pese a lo que pasa a nuestro alrededor, tenemos la esperanza de que, como decía en la oración, si el Señor nos lleva ahora, amén. Pero si nos tiene algo más adelante y vivir y morir con canas, una cama llena de nietos, amén, porque al final tengo la esperanza de que si no es hoy o es mañana, tengo un lugar asegurado en el cielo. Amén. ¿Eh? Yo quisiera agregar algo que Sí. también uno dice que es fácil, pasión, Cristo murió, resucitó, pero tuvo un enemigo dentro de ese trayecto, porque el diablo lo que más odia, como lo hemos puesto en algunos de nuestros estudios que hemos hecho, y yo leía eso, es la resurrección de Cristo. Es lo que más odia porque trató de intervenir de todas formas, tentándolo, en el Getsemaní, por ejemplo, que llegó a sudar, ¿cierto? Sangre, dice la Biblia, Jesús, por ese tremendo de cargar el pecado de no solamente la gente de las épocas, todos los que estamos hasta el día de hoy, los que van a venir hasta que Él no venga, ¿cierto? O sea, cargar algo tan trascendente. Y el diablo se encargó, ¿cierto?, de tratar de que Él no cumpliera. Claro. De hecho, hay veces que Él dice, apártate de mí, Satanás, cuando, ¿cierto?, le dice, renuncia a esto mejor. Claro. No siga adelante, como decía la pastora, algunos le han dicho, deja esa cruz mejor y olvídate de esto. Entonces digo yo, qué tremendo eso, porque tenía al mismo enemigo tratando de bajarlo siempre y no lo logró. Entonces ese es un hecho que marcó algo fundamental. Justamente. Como dice Francisco, sentó la base de nuestra fe. Claro, y de hecho, al pecar, volviendo al tema de Génesis, al pecar el hombre muere. Muere, ¿por qué? Porque hay una separación. El pecado nos separa de Dios. Así es. Entonces el hombre muere. La muerte espiritual es la separación del hombre de Dios, Dios, ¿cierto? claro. Entonces el diablo se encarga de mantenernos en pecado para Muerto. que nosotros, Muerto. muertos en Muerto, delitos y claro. pecados, para que nosotros no podamos vivir. Y muchos mueren, ¿no es cierto? Y van después a la muerte segunda, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ya no podemos, o sea, la oportunidad está ahora. Es por eso que nosotros predicamos, es por eso que nosotros adoramos al Señor, por eso trabajamos, nos esforzamos, para que mucha gente conozca al Señor, porque la oportunidad es ahora donde tenemos que vencer, ¿no es cierto?, las obras del diablo y a poder que muchas personas lleguen a conocer al Señor. Y hay un Amén. texto bíblico muy interesante con respecto a lo que dicen ustedes. Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él, Jesucristo, igualmente participó también de lo mismo, de carne y sangre, como Cristo hecho hombre, para anular mediante la muerte, mediante su muerte, el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Entonces, con la muerte de Cristo se anuló. O sea, ¿qué es lo que es anular legalmente?
Usted debe saber muy bien lo que significa anular. ¿Qué es lo que es anular algo legalmente? Dejar sin efecto. Dejar sin efecto. Algún compromiso, algún acuerdo está anulado. ¿Ya? No tiene más responsabilidad sobre ese... Y anularlo es romper, es colocar un timbre ahí donde dice Claro. esto no tiene No, efecto, por algo así. ejemplo, las hojas de los notarios le ponen nulo, anular en la hoja en blanco. Ah, y ahí se Para me- que no continúe, por ejemplo, si termina una escritura, hay una hoja en blanco, cualquiera podría llenar algo. Entonces ahí Claro. le ponen nulo. Ya. Anulado, no puede escribirse nada. O sea que en nuestra hoja, ya, la muerte tiene Un nulo. nulo. Nulidad. Nulidad. Por eso tenemos vida eterna. O sea, si hacemos un resumen un poco de lo que hemos compartido ahora entre nosotros y también compartiendo con nuestros hermanos, podríamos decir lo siguiente: lo que se llama como pasión, lo que se llama como muerte y resurrección de Cristo, es muy importante para la iglesia cristiana, para los cristianos en general, porque de alguna manera, al compartir de esto, al valorar esto, nosotros estamos declarando varias doctrinas cristianas a través de estos tres temas. Como por ejemplo, en la pasión, hablamos acerca de que cuando Cristo sufrió, dice la palabra que Él sufre por nosotros. De alguna manera, Él fue nuestro sustituto, ¿no es cierto? Y hablamos de la Claro. doctrina de la sustitución, ¿ya? Cuando Él muere, ¿ya? Él hace expiación, o sea, hablamos de la Limpia. doctrina de la expiación, ¿no es cierto? Luego Él resucita y hablamos de la doctrina de la resurrección. Entonces, en la pasión, en la muerte y en la resurrección, hay varias doctrinas que vemos ahí. ¿Ven ustedes algunas más o no? Redimidos, pues fuimos, La pagó nuestro redención. precio. O sea, éramos esclavos y nos liberó. Nos Claro, redimió. claro. Reputación también. La imputación, muy Claro. bien, la imputación, ¿no es cierto? El pecado nuestro fue imputado a Jesús. La justificación también. ¿Y la justificación acerca de qué nos habla? Nos justificó por medio de su sangre, dice la Escritura. Claro. Entonces ahora el Padre nos ve a través de Jesús justos, Muy bien. cuando sí. no lo somos. Sí. Sí. La adopción. Adopción. Fuimos como hijos. adoptados como hijos y ahora no somos extranjeros. Tenemos entrada directa a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Y haciendo, Wow. si usted me permite, Sí, por supuesto. la palabra religión, es como un dato curioso, aparece más o menos en el año 100 antes de Cristo, por filósofo. El primero es Cicerón, que él toma esta palabra y dice que la palabra religión significa volver a leer. Esto es lo que él entiende, que para acercarse a una divinidad uno solamente tenía que leer acerca de esta divinidad, solamente tener conocimiento. Ya. Pero luego que aparece Jesús en la tierra, después de más o menos 300 años aparece otro filósofo griego que se llama Lactancio, y él toma la idea de Jesús y él dice que Cicerón no estaba en su totalidad en lo cierto, porque él dice que religión es más que tener un conocimiento, sino que él dice que religión es volver a unir. Y lo que estamos hablando acerca de la separación, como decía el hermano Mauricio, que Adán perdió esa. Entonces las religiones del mundo, que de acuerdo a los catástrofes que hay hasta el último 2017, que hay alrededor de 4.200 religiones, que todas buscan una cosa, volver A unir A unirse. al hombre con la divinidad. exacto. La divinidad. Entonces Lactancio pone como religión que significa volver a unir. Ahora, las religiones del mundo lo hacen de diferentes maneras, con ritos, con animales, con sacrificios, y a través de las culturas, las civilizaciones lo han hecho con humanos, con niños, Animales. con animales, con corazones, con cabeza, y etcétera, etcétera. Pero cuando vino Cristo y implementa, voy a decirlo de esta manera, implementa que la relación con Dios no tiene que ver con algo externo, sino que viene del corazón, de las personas. Es por eso que una de las causas que las personas llevaron a Cristo a la muerte o a la cruz es porque decían que como este hombre iba a llamar Padre al Dios creador de todas las cosas. Claro. Lo que quería hacer Jesús era darle valor a la religión, a la unir, Al- a reunir, o sea, volver a unir al Padre con Él. Pero Él fue el necesario. Él tuvo que ser la unión entre ese Dios santo. Claro. Es Por esa- él claro. es el puente. mo. Claro. De hecho, Exactamente. en Juan 14:6 lo deja claro cuando dice yo Yo soy soy el camino. otro yo soy. Ah. Aparte dice yo soy la revolución y la vida, ¿cierto? El que cree en mí aunque esté muerto vivirá, que eso es muy complejo entenderlo Claro. al principio. Quizá alguno nos escucha y dice, ¿cómo es que esté muerto y voy a vivir de nuevo? Ah, sí. Porque él dice ahí, pues, yo soy la resurrección. Yo te voy a dar la vida, ¿cierto? Y aunque estés muerto físicamente, que nosotros sí, nuestro cuerpo sí va a morir,
si va a irse, vamos a hacer polvo, ¿cierto? A diferencia de Jesucristo, que su cuerpo nunca, ¿cierto? Ese es un tema, ¿cierto? Claro, sí, Nunca, digamos, se descompuso nunca como se- nosotros, ¿cierto? Un cuerpo, digamos, que Su nunca tumba murió está vacía. físicamente, exactamente. Tu tumba está vacía. Claro, está vacía. Nosotros ahí podemos ver esa maravillosa, cosas muy profundas, quizás, que hay que, bueno, el Espíritu ahí nos da el discernimiento para entender también esto. Claro. Que es un poco, ¿cierto? A veces Sí. difícil, no es, para muchos que nos cuesta decir, bueno, ¿cómo? Voy a estar muerto, puedo vivir. Claro, pero esa es la eternidad y la esperanza que tenemos nosotros. Amén, así es. Por eso para conocer más al Señor hay que estudiar, Así es. hay que Sí. conocerlo. Y yo le decía a mi esposo el otro día que cuando comprendemos estas cosas, la muerte, la resurrección de Cristo, cuando las entendemos, realmente amamos a nuestro Dios. Ahí amamos y nos damos por el Señor, porque comprendemos ese gran sacrificio, lo grande que Él hizo por nosotros y no nos queda más que agradecerle y darnos por Él, rendirnos Amén. a Él. Sí, ahora que para ya finalizar este tema de conversación, el tema a compartir es qué importancia tiene para nosotros Semana Santa. Porque tradicionalmente la Semana Santa se habla mucho acerca de lo que es la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo. Pero en los últimos años yo me he dado cuenta que se toma mucho, y yo no tengo problemas con eso, se toma mucho mejor salir de vacaciones. ¿Ya? Se aprovechan los días feriados y se va, ¿no es cierto?, a la Y este playa. año no van a poder. ¿Perdón? Este año no van a poder. Ah, bueno, este año me imagino que muchos no pueden, ya no se puede hacer en todo el mundo porque hay que quedarse en casita, ¿no es cierto? Pero se estila normalmente eso. Y también en la iglesia cristiana yo lo he visto, que muchos salen. Entonces mi pregunta como pastor y que tal vez quisiera dejar planteada también esta inquietud para nuestros hermanos Amén. y ver cómo nosotros, si realmente le tenemos que dar importancia a esta conmemoración de la Semana Santa. Porque yo me he dado cuenta que con el tiempo hemos ido perdiendo importancia a ciertas celebraciones o conmemoraciones cristianas, como por ejemplo la Navidad. La Navidad hoy se ha transformado en compra de regalos, materiales, fiestas, se hacen grandes fiestas en muchos lugares, ¿no es cierto? Y se pierde el foco de Cristo y se coloca en el viejo pascuero, en el Papá Noel. Con Semana Santa de pronto no estará pasando lo mismo. ¿Qué está pasando con la iglesia? ¿Está perdiendo el foco que lo que significa la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo? ¿Estaremos perdiendo el foco en eso? Todos nosotros tenemos hijos, todos nosotros somos papás y nos gustaría enseñar o educar de la mejor manera a nuestros hijos, obviamente con principios y valores cristianos. Yo sé que muchos de los que nos están viendo también quisieran educar a sus hijos con valores y principios cristianos. Y en ese sentido deberíamos enseñar algo, compartir algo acerca de conmemorar esta fecha tal vez de una forma mucho más profunda, más entregada. ¿Qué consejo darían ustedes? Yo pienso que usted, bueno, ha hecho un análisis un poco de cómo vivimos esta situación hace un par de años, porque yo recuerdo antiguamente no era así. Yo me acuerdo que el día viernes se ponía solo música clásica, no había música, no habían fiesta. Yo cuando era chico, no sé, era súper reflexivo en la Semana Santa, a pesar de que siempre está asociado un poco a la Iglesia Católica, porque bueno, son feriados que están en el calendario católico, podríamos decirlo, pero que nosotros como cristianos también la hemos adherido como día, podríamos decirlo entre comillas, de conmemoración o recordar. Creo que es importante recordar porque cuando uno dice, yo recuerdo a Jesucristo todos los días, no, yo todos los días le doy gracias por su sacrificio, está bien, pero igual que la Navidad, como usted recordó, perdemos un poco el norte de lo que uno debiera hacer, que es justamente dejar estos días que tenemos tiempo, porque al final son días feriados, pero en vez de irse a la playa o irse a comer un asado o qué sé yo, hacer cualquier cosa, se podría compartir con la familia y profundizar un poco justamente en lo que decía la pastora. Porque mucha gente no sabe lo que es redimir, justificación. Dice, ¿qué palabras son esas? Pero como dice, si no las estudia o no profundiza o no hace un devocional en la casa o no le explica qué significa la Santa Cena o lo que nosotros quizás conmemoramos, es difícil que lo aprenda. O sea, es un buen tiempo para aprender. Yo creo que sí, porque un buen tiempo para aprender. son generalmente, descartando que hoy día mucha gente está en la casa por el tema de la pandemia,
Pero cuando a 2 años atrás o 3 años atrás estaba estos días feriados, le diría que la gran mayoría no lo ocupaba para justamente profundizar de Cristo o ver o leer la palabra o quizás las mismas películas, porque también algunas tienen alguna base bíblica que sirven bastante. Se habría que... Gracias, hermano. ahí. Un buen tiempo para aprender y yo creo que enseñarle a nuestros hijos, porque lo mejor es que los padres le transmitan a los hijos estas verdades bíblicas. Yo creo que hay hogares que ni siquiera se menciona qué pasa en Semana Santa. Entonces, yo recordando, no me acuerdo que en la iglesia se haya celebrado la Semana Santa, o quizás no íbamos como familia, pero siempre me recuerdo de la Navidad, pero no de Semana Santa, siendo que la Semana Santa es algo tan importante, recordar lo que Jesucristo realmente hizo por nosotros. Gracias. Amén. Hermano Francisco, Sí, yo creo que estoy muy de acuerdo con los hermanos en el tema del conocimiento. Creo que el saber, el profundizar, y a la vez entendemos que nunca vamos a alcanzar la totalidad del conocimiento de la profundidad de la palabra del Señor. Entonces no podríamos decir o llegar a una conclusión, con este estudio quedé listo. Creo que cada vez que uno vuelva a la Escritura va a encontrar algo nuevo, algo revelador, y como yo creo que las perfectas palabras, dijo la hermana Paula, que eso nos lleva a amar más a nuestro Señor, a ser más agradecidos, ser más comprometidos, vivir vidas santas o luchar con el pecado y tratar de agradarle en todo lo que hacemos. Y creo que esa oportunidad que nos da para tener una Semana Santa de reflexión, como decía el hermano Mauricio, también nos va a llevar a que no solamente en Semana Santa tengamos esos tiempos de reflexión, sino que eso lo podamos llevar en los tiempos que nosotros manejemos como familia y dijéramos quizá una tarde después del almuerzo vamos a tener un tiempito de oración. Ok, ¿por qué? Porque la misma profundidad de la palabra nos va a producir, creo, lo voy a como decir a los chilenos, nos va a producir ese bichito de decir, hay algo más ahí. Aunque podemos escatológicamente o teológicamente tener una descripción de, como decía el hermano Mauricio, de justificación muy completo, creo que siempre la palabra nos decir, hay algo más. Y creo que eso podría ser quizás nuestro punto, es decir, hay algo más que profundizar en esta ocasión. Amén. Y bueno, agradezco su participación y también le decimos a nuestros hermanos que están en sus hogares en este fin de semana muy especial que hemos hecho esto a modo de conversación para que usted también se integre y medite lo que es la Semana Santa. Yo creo que con mayor razón en estos días donde hemos tenido que estar más tranquilos, hemos tenido que estar más en familia, hemos tenido que estar más en la casa, porque de verdad Semana Santa es muy, muy importante, no porque sea una tradición, sino que más bien porque Cristo sufrió, murió y resucitó por nosotros. Y Él dejó algo muy importante que queremos también hacer hoy día. Él dejó a la iglesia una celebración ¿ya? En la palabra. Y quiero invitar a mis hermanos para que de forma especial, representando a todos nuestros hermanos que están en sus hogares, en sus trabajos, y que tal vez no lo pueden hacer acá en la iglesia por las razones que todos conocemos, podamos compartir una Santa Cena. Santa Cena es justamente... hay una palabra que aparece ahí en Lucas, ya que es Jesucristo después de la Pascua, después que pasó todo eso, Jesús llama a sus discípulos, reúne a sus discípulos y Jesús le dice lo siguiente, quiero leérselo textualmente, dice en el capítulo 22 de Lucas, dice la palabra, ¿ya? Versículo 15. ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? O sea, Jesús quería compartir la Pascua o esta Santa Cena que nosotros vamos a celebrar ahora antes de que Él fuera al sufrimiento, porque tenía mucho que decir a través del sufrimiento. Y quiero invitarles, por favor, a que nos coloquemos en pie. Y quiero citar lo que la Escritura dice ahí en Primera de Corintios. Nosotros los que estamos acá, hermanos, vamos a compartir la Santa Cena
representándoles a todos ustedes en este día tan especial. Sé que muchos están muy anhelantes de reunirse como iglesia, a lo cual damos gracias porque nos hace extrañarnos como familia. Y quiero, antes de compartir la Santa Cena, hacer algunas advertencias. Tal vez algunos hermanos incluso lo pueden compartir en sus hogares. 1 Corintios versículo 11, versículo 17, capítulo 11, versículo 17 dice: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. O sea, había una iglesia que estaba teniendo divisiones. Y la verdad es que el Evangelio nos habla de unidad y de amor, de obediencia, de amor, de pasión, de sufrir. Y en ese sentido, Dios anhela que la iglesia esté unida, ¿ya? También salen otras advertencias en el versículo 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen o han muerto. Entonces el Señor nos dice que tenemos que reflexionar en esto. Este pan que tenemos acá simboliza el cuerpo de Cristo, y el jugo de la vid simboliza la sangre de Cristo en esta pasión, muerte y resurrección. Y esto nos lleva a reflexionar y decir, ¿cómo estoy delante del Señor? Usted podría reflexionar también y decir, ¿cómo está delante del Señor? Si hay algo que necesitamos entregar en las manos de Dios, es el tiempo de hacerlo. Yo les pido que por un momento reflexionemos cómo estamos y cómo nos presentamos delante del Señor. Sobre todo poder y rey, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano. Inventaste todo, mi Señor. Sobre todo reino y nación, y maravillas que el mundo conoció. Sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó. Quedaste tú y fue por mí, por amor. Gracias, Señor. Gracias por tu sacrificio hermoso en esa cruz. Te adoramos y te agradecemos tu bondad, Señor.
En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo esa cruz, do murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y el mundo desprecia la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevó el Cordero de Dios de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, y en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Mi corona Jesús me dará. Mi corona Jesús me dará. Qué maravilloso es poder darle gracias a Dios porque Él sufrió, murió por cada uno de nosotros. Pero qué esperanzador es que también Él haya resucitado. Y nuestra fe no es vana, nuestra fe es firme porque Cristo resucitó. Vamos a compartir la cena del Señor. La palabra de Dios dice ahí en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Vamos a compartir el pan. De una parte.
Vamos a compartir al partir este pan que simboliza el cuerpo de Cristo que fue molido por nuestras transgresiones. Vamos a compartirlo entendiendo lo que esto significa y dándole gracias a Dios porque Él sufrió por cada uno de nosotros. Amén. Compartamos el pan. Te damos gracias, Señor, porque tú en la cruz del Calvario, Señor, fuiste molido por nuestros pecados. La palabra del Señor, tu palabra es tan fuerte, Señor, que todo tú, Señor, fuiste azotado, golpeado, Señor, tan solo porque pensaste en nosotros. Porque tú dijiste, amo a Paula, amo a Luis, amo a Francisco, amo a José, amo a Gustavo, amo a todos aquellos que un día van a creer en mí. Y tú lo hiciste por nosotros. Gracias porque te sujetaste en esa obediencia y en ese amor a nosotros, Señor. Y lo entregaste todo. Muchas gracias, Señor. Te lo agradecemos, Señor, con todo nuestro corazón. Muchas gracias, Dios. La palabra de Dios sigue diciendo ahí en 1 Corintios, en el capítulo 11, versículo número 25, dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Por favor, pueden sacar. Gracias. Este jugo de la vid simboliza la sangre de Jesucristo, simboliza lo que Cristo derramó en aquella cruz del Calvario. Y esta sangre, como dice la palabra del Señor ahí, dice, es el nuevo pacto. Hoy día podemos tener entrada a Dios por medio de esta sangre. Así que, pensando en esto y dándole gracias, sirvámonos. Padre, te damos muchas gracias por darnos la oportunidad de celebrar esta Santa Cena. Amén, sí, Señor. Sé que de alguna manera los que estamos acá estamos identificándonos con cada uno de nuestros hermanos que nos están viendo, Señor. Así como nosotros agradecemos también ese sacrificio en la cruz, dar tu vida por nosotros, también agradecemos que tú, Señor, nos haya dado entrada libre al Padre. Cada uno de nosotros puede, en el lugar donde se encuentre, en la situación que se encuentre, entrar a Dios y decirle, por Cristo tengo entrada a ti, Señor. Gracias, Dios mío, por darnos este nuevo pacto, esta bendición de poder entrar a tu presencia, Señor. Gracias, Dios mío. Declaramos, Señor, nuestro amor a ti y declaramos nuestra vida a ti, Señor, porque tú lo hiciste primero con nosotros. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y termina diciendo esta ceremonia: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hacer esto hace que nosotros digamos, Cristo viene pronto. Hermano, dígalo ahí en su casa, dígalo ahí en su lugar donde está, diga, Cristo viene pronto. Gracias, Señor, gracias por este tiempo que hemos tenido, gracias por este culto maravilloso que hemos tenido, las alabanzas, la administración, es un día especial donde nosotros adoramos y bendecimos al Señor y un fin de semana donde conmemoramos lo que Cristo ha hecho, no solamente por mí, por Paula, Luis y por Francisco, también por ti, hermano, también por ti, hermana. Y si tú no has aceptado al Señor, tú puedes decirle, Dios, yo también quiero tener la seguridad de que tú estás en mi corazón, ¿no es cierto? Puedes hacerlo si quieres. Vamos a estarnos despidiendo ya. Y bueno, hermano Mauricio, ¿usted nos podría despedir, por favor, con una oración? Amén. Bueno, sumarme a lo que dice usted. Yo acepté a Cristo una Semana Santa hace ya 22 años, el año 1997. Un día viernes, ¿cierto? La iglesia salía a predicar. Hoy día, por razones obvias, no podemos hacer campaña o hacer alguna actividad afuera. Pero yo fui fruto de eso, justamente esa conmemoración o reflexión que los hermanos
del tiempo y ustedes hicieron, como usted haga un llamado también a aquellos que no han aceptado al Señor o que están pasando problemas, que esta fecha, si que hay familiares viendo, porque muchas veces uno ve la predicación con los familiares, que también lo puedan hacer, porque hoy día esa tranquilidad que yo tengo no la tenía hace 22 años. Y quizás si hoy día hubiera estado viviendo esta pandemia estaría aterrado, porque me voy a morir, qué va a pasar con mi vida. Y hoy día que tengo claridad, como lo hemos conversado, quiero invitar a eso, a que también los que están ahí puedan reflexionar y pensar que a través de esto van a tener la vida eterna. Y no tiene precio, o sea, no tiene que usted pagar nada. Y eso es maravilloso, ¿amén? Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, te damos gracias, Padre amado, Señor. Hemos podido conversar, Señor, de tu palabra. Hemos visto la pasión, tu muerte y tu resurrección, Señor. Padre eterno, gracias, Padre de la gloria. Lo agradecemos cada día, Señor. Y en estos tiempos, Padre eterno, donde más se necesita esperanza, donde somos tan frágiles como seres humanos, Rey eterno. Pero hemos visto, Señor, como tú venciste la muerte, Rey de la gloria. Fuiste fiel, Señor, en la misión hasta el final, Señor Jesucristo. Sin pecado, sin mancha, Señor. Diste tu vida, Padre, te pusiste como sacrificio vivo y santo por nosotros, Rey de la gloria, y te lo agradecemos, Señor, y lo haremos siempre, Rey de la gloria. Esperamos tu venida, Señor. Esperamos que vengas pronto, Rey de la gloria. Como le dice el final de la palabra, Señor, en Apocalipsis, ven pronto, Señor. Lo esperamos, Rey de la gloria, Señor. Nos conmueve lo que estamos viviendo, Señor. Hemos visto con asombro quizás muchas cosas, Padre, pero tenemos esa tranquilidad interna, nuestra paz, nuestro espíritu, Señor, de que nos reencontraremos contigo, Señor, en una vida distinta, Rey de la gloria. Una vida espiritual, una vida de descanso, Señor, eterna pero contigo, bendito Dios. Gracias, eterno Padre Celestial, y a través de tu palabra, Señor, llévala a muchos, Señor, que nos están mirando, que descansen en ti, Señor, que puedan entender que tú eres la resurrección y la vida, Señor, y que aunque estemos muertos, viviremos eternamente, Rey de la gloria. Lo creemos nosotros y queremos que muchos lo crean, Padre eterno. En el nombre de Jesús, dejamos esto en tus manos. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén.